Imagina por un segundo que estás caminando por la calle, tranquilo, en tu propio mundo, cuando alguien pasa a tu lado, te empuja sin mirar y sigue su camino como si nada. Sientes como una chispa se enciende dentro de ti, esa pequeña corriente que sube por el pecho, que aprieta la mandíbula, que te invita a reaccionar. Y justo ahí, en ese instante diminuto donde la sangre quiere hervir, aparece una pregunta silenciosa que pocos escuchan. ¿De verdad vale la pena entregar mi paz a alguien que ni siquiera sabe que existo? Es curioso cómo a veces basta un gesto mínimo para que todo nuestro equilibrio interior se tambalee. Una palabra maldicha, un comentario fuera de lugar, una mirada que interpretamos como amenaza o desprecio. Y sin darnos cuenta, caminamos por la vida coleccionando pequeñas detonaciones emocionales que nos consumen energía, tiempo y claridad. Pero los estoicos, esos viejos maestros del temple, descubrieron hace siglos algo que seguimos olvidando. No es el mundo el que nos hiere, sino la forma en que lo interpretamos. Y aunque suene simple, dominar ese arte es lo que separa a una persona que vive a merced del enojo de otra que vive con una calma inquebrantable. Quizá te haya pasado alguna vez estar tan irritado por la actitud de alguien que sigues dándole vueltas horas después, incluso días. Revives la escena, discutes mentalmente, te justificas, te enojas de nuevo. Y mientras tanto, la otra persona probablemente está durmiendo, comiendo, viviendo, sin pensar en ti. Ahí es donde uno despierta y entiende que la ira no castiga al otro, sino que nos encadena a nosotros. Por eso, este episodio no será una lista fría de consejos, sino un viaje profundo hacia esas pequeñas raíces invisibles que te hacen reaccionar, enojarte, molestarte sin tenerlo. Vamos a entrar juntos en esos espacios internos donde nacen las emociones, a observarlas sin miedo, a descubrir cómo transformarlas para que tu tranquilidad no dependa nunca más de nadie. Si alguna vez te preguntaste por qué te enojas tan rápido, por qué te afectan ciertas personas, por qué hay días en los que sientes que todo te irrita, quédate aquí, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que respondes al mundo. Y si este tipo de contenido te ayuda a encontrar un poco más de paz cada día, no olvides suscribirte para que sigamos creciendo juntos en este camino. La calma también se entrena. Y hoy vamos a comenzar. Imagina que alguien te lanza una frase dura, una mirada que te pincha, un gesto que parece un desafío directo. Esa sensación repentina de calor en el pecho quiere empujarte a responder de inmediato, casi como un reflejo, como si tu dignidad dependiera de reaccionar en el instante. Pero justo ahí, en esa fracción de segundo donde el impulso quiere tomar el control, existe un espacio diminuto que casi nadie utiliza. Los estoicos lo llamaban la pausa, ese pequeño refugio interior donde uno se permite respirar antes de decidir cómo actuar. Porque lo que parece urgente rara vez lo es, y lo que parece una amenaza muchas veces no pasa de ser ruido emocional. Tomar distancia no es rendirse, es darte permiso para ver la escena desde fuera, como si miraras una película en la que ya no eres el personaje atrapado en la emoción, sino el espectador que comprende la trama. Cuando no reaccionas de inmediato, descubres que la mayoría de los incendios que parecían inevitables simplemente se apagan solos. La claridad nace en el silencio interior, en ese segundo ganado al impulso, en esa resistencia suave que te salva de palabras que hieren y decisiones que después pesan. Es increíble cómo algo tan simple como guardar un pequeño instante puede convertirse en una forma poderosa de libertad emocional. Una libertad que, si la practicas, nadie podrá arrebatarte. A veces creemos que las emociones llegan como tormentas inevitables, que cuando algo nos molesta no tenemos otra opción más que dejarnos arrastrar por esa corriente que aprieta el pecho y nubla la mente. Pero los estoicos descubrieron un secreto que parece obvio, aunque casi nadie practica. Observar lo que sientes cambia por completo la manera en que actúas.
No se trata de reprimir, ni de fingir calma, ni de convencerte de que no pasa nada. Se trata de mirar hacia adentro con la misma atención con la que mirarías el cielo antes de salir a la calle, reconociendo si hay nubes, viento, sol o tormenta. Cuando observas, dejas de ser un esclavo de la emoción y te conviertes en su testigo. Notas cómo aparece, cómo sube, cómo intenta empujarte a reaccionar y justo ahí, en esa comprensión, nace la libertad. Es como si encendieras una luz en una habitación oscura. Ya no tropiezas, ya no chocas con nada, ya no actúas a ciegas. Entender lo que sientes no elimina la emoción, pero la domestica. La hace manejable. Te permite elegir en vez de reaccionar. Y cuanto más practicas esta mirada interior, más difícil es que una chispa externa encienda un incendio dentro de ti. La autoobservación se convierte en una especie de brújula emocional que te guía hacia la serenidad, incluso cuando el mundo intenta arrastrarte en la dirección contraria. Hay días en los que te sorprendes pensando, ¿cómo puede él actuar así? Yo jamás haría algo parecido. Y sin darte cuenta, esa comparación silenciosa empieza a irritarte, como si el mundo estuviera obligado a moverse según tus propios criterios. Pero esa es una ilusión que desgasta. Cada persona carga con una historia diferente, con miedos, límites y formas de entender la vida que no se parecen en nada a las tuyas. Pretender que los demás reaccionen igual que tú es como exigir que todos respiren al mismo ritmo, imposible, injusto y agotador. Los estoicos sabían que la raíz de la frustración no está en la conducta ajena, sino en las expectativas que proyectamos sobre ella. Cuando esperas que alguien actúe como tú actuarías, ya sembraste la semilla del enojo. Pero cuando aceptas que cada quien es un universo distinto, la irritación pierde fuerza. Es como abrir una ventana en una habitación cargada. Entra aire, se disipa la presión y de pronto entiendes que nada estaba mal, solo estabas esperando demasiado. La aceptación no significa justificar comportamientos dañinos, sino recordar que nadie está obligado a encajar en tu molde. Y cuando sueltas esa necesidad de que el mundo funcione a tu manera, descubres una libertad extraña, la de vivir sin que las diferencias humanas se conviertan en motivos de enojo. A veces alguien dice algo, hace un gesto, responde de una forma que te incomoda, y tu mente salta de inmediato a la conclusión más dolorosa. Lo hizo para molestarme, eso fue un ataque directo, me lo dijo por mí. Y sin siquiera darte cuenta, te colocas en el centro de la historia, como si cada acto ajeno fuera una flecha apuntada hacia tu pecho. Pero la verdad es que la mayoría de las personas habla, actúa y reacciona desde sus propios conflictos internos, desde problemas que muchas veces ni imaginamos. No todo lo que ocurre alrededor tiene que ver contigo, aunque tu ego quiera contarte esa versión dramática. Cuando personalizas, conviertes cualquier movimiento externo en una amenaza. Cuando interpretas desde la neutralidad, descubres que casi nada estaba dirigido a ti. Es como caminar por un bosque y creer que cada ruido es un animal que quiere atacarte. Vivir así agota, duele, desgasta. Pero cuando das un paso atrás y recuerdas que no eres el protagonista de la vida de los demás, algo cambia. Te liberas del peso de sentirte ofendido a cada instante, de ver enemigos donde solo hay personas lidiando con su propia sombra. Practicar esa distancia emocional te protege de guerras imaginarias y te devuelve la paz que se pierde cuando el ego quiere ser el centro de todo. Hay momentos en los que algo sucede. Una palabra, un gesto, una situación inesperada, y sientes cómo la emoción aparece con fuerza, casi automática. Pero lo que pocas veces recordamos es que esa emoción no nace del hecho en sí, sino de la historia que tu mente construye alrededor de él. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo y sentir algo completamente distinto. Y eso revela un secreto poderoso. No reaccionamos a los eventos, reaccionamos a la interpretación que hacemos de ellos. Cuando entiendes esto, descubres que tienes más control del que creías. Cambias la mirada, cambia la emoción. Es casi mágico. Lo que antes parecía un ataque puede convertirse en un malentendido. Lo que parecía una falta de respeto tal vez es solo cansancio.
Lo que parecía una tragedia quizá no es más que un detalle menor. Esta reinterpretación no es autoengaño, es sabiduría, es elegir la lectura que te permite mantener la calma en vez de caer en el enojo. Es como si tuvieras en tus manos un filtro que suaviza lo que el mundo te lanza, no para minimizarlo, sino para verlo con claridad. Y cuando eliges una perspectiva más racional, más amplia, más generosa, la emoción se disuelve. Lo que te incendiaba hace un minuto deja de tener fuerza, como si hubieras cerrado la llave del combustible. La reacción cambia porque tú cambias la historia interna que la alimentaba. Hay días en los que sientes que tu paz depende demasiado de lo que hagan los demás, que basta una palabra fuera de lugar, una actitud descuidada, un mensaje ignorado para que todo tu equilibrio interior se desmorone. Es como si tu tranquilidad fuera una puerta sin cerradura que cualquiera puede abrir sin permiso. Pero los estoicos insistían en algo que puede sonar duro al principio. Cada vez que permites que otra persona determine cómo te sientes, le estás entregando un poder que no le pertenece. Y peor aún, estás renunciando al tuyo. La paz interior no es un regalo que otros deban respetar, es una responsabilidad que nace desde adentro. Imagina sostener una vela encendida en medio del viento. Si la proteges con tus manos, la llama se mantiene firme. Si la dejas expuesta a cualquier corriente externa, se apaga al instante. Así funciona tu calma. Cuando esperas que los demás se comporten de cierta manera para no molestarte, estás dejando tu llama al aire libre. Cuando decides cuidar tu centro sin importar el clima emocional alrededor, recuperas tu fuerza. Nadie puede hacerte enojar sin tu participación. Nadie puede alterar tu estado interior sin que antes tú le abras la puerta. Y aunque cueste aceptarlo, esta es la clave de la verdadera libertad emocional. Dejar de medir tu paz por el comportamiento de otros y empezar a construirla desde tu propia conciencia. Cuando entiendes esto, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti. Te vuelves menos vulnerable a la actitud del otro, menos reactivo, menos dependiente. Descubres que la calma no se negocia, se protege, y esa protección silenciosa es una de las formas más profundas de fortaleza que puedes desarrollar. Hay situaciones que nos sorprenden como un golpe seco. Alguien llega de mal humor, un plan falla, una conversación se tuerce, y de inmediato sientes cómo el enojo quiere ocupar todo el espacio. Pero lo que los estoicos comprendieron es que gran parte de nuestra frustración nace de esperar que todo salga bien, de asumir que las personas siempre serán razonables y que la vida seguirá el guión que imaginamos. Cuando esa expectativa se rompe, la irritación aparece como un reflejo inevitable. La anticipación negativa, lejos de ser pesimismo, es una preparación silenciosa del alma. Es mirar el día antes de vivirlo y decirte, puede que algo no salga como espero, y aún así, estaré bien. Es recordar que la imperfección humana no es un accidente, es la regla. Que la vida no te debe suavidad ni precisión. Que cada persona con la que te cruces hoy viene desde su propio caos, su prisa, su cansancio, sus sombras. Y que tarde o temprano, algo no fluirá como quisieras. Cuando te entrenas a imaginar lo que podría torcerse, no para sufrirlo por adelantado, sino para fortalecer tu mente, te vuelves más resiliente. Lo que antes te hubiera enfadado, ahora simplemente te sorprende menos. Es como caminar bajo un cielo gris llevando un paraguas. Quizá no llueva, pero si ocurre, no te mojas. Así funciona esta práctica. Te protege del enojo innecesario, del drama improvisado, del choque emocional que te toma desprevenido. Y lo más interesante es que, al esperar menos perfección del mundo, empiezas a vivir con más ligereza. Las pequeñas fallas dejan de ser amenazas. Las actitudes ajenas pierden su filo. Los imprevistos ya no rompen tu equilibrio. Porque cuando sabes que todo puede torcerse, nada te quiebra. Hay momentos en los que te encuentras atrapado en pequeñas guerras que ni siquiera recuerdas cómo empezaron. Una mirada que interpretaste mal, un comentario insignificante, una molestia que se volvió más grande en tu cabeza que en la realidad. Y sin darte cuenta, vas gastando tu energía en disputas que no te construyen, que no te hacen crecer, que solo te dejan agotado. Los estoicos entendían algo que a veces olvidamos. No todo merece tu reacción. No todo amerita tu enojo. No todo necesita convertirse en una batalla.
Imagina que tu mente es un depósito limitado de fuerza emocional. Cada vez que te alteras por algo pequeño, entregas una parte de ese recurso valioso. Cada vez que respondes a la provocación más mínima, pierdes un poco de tu estabilidad. Pero cuando aprendes a elegir con sabiduría qué cosas realmente importan, tu vida cambia. Dejas de sentirte drenado porque ya no estás luchando contra todo lo que se mueve. Empiezas a reservar tu energía para lo que verdaderamente merece tu atención. Tu paz, tus proyectos sanos, tu camino. Elegir tus batallas no es rendirte, es madurar. Es mirar una situación y preguntarte, ¿esto afecta mi vida de verdad? ¿O solo mi ego? Y cuando la respuesta te muestra que la importancia era mínima, la irritación se disuelve como si nunca hubiera tenido fundamento. Descubres que muchas de las cosas que antes te alteraban no eran más que ruidos, sombras pasajeras, que no merecen tu fuego interior. Al final, la verdadera fortaleza no está en pelearlo todo, sino en saber cuándo no pelear, porque quien conserva su calma, conserva su poder. Hay días en los que simplemente todo pesa más. No sabes si fue la falta de sueño, una conversación complicada o ese cúmulo de detalles que se acumulan sin aviso. Pero de pronto te notas más irritable, más sensible, más reactivo. Es fácil creer que, porque el día empezó torcido, tienes derecho a descargar tu frustración en quien se cruce en tu camino. Pero ahí es donde el estoicismo levanta un espejo incómodo y a la vez liberador. Un mal día no define tu carácter, solo lo pone a prueba. Imagina que eres un viajero que camina con una antorcha en la mano. La luz que llevas representa tu forma de ser, tu virtud, tu estabilidad interior. Ahora imagina que el viento sopla fuerte, que el camino se vuelve áspero y oscuro. Ese viento es tu mal día. Y aunque puedas sentir la tentación de apagar la antorcha, porque cuesta mantenerla encendida, si lo haces te quedas sin guía, sin rumbo, sin ti mismo. El estoico elige seguir protegiendo la llama, incluso cuando el viento arrecia, porque sabe que las circunstancias difíciles no son permisos para perder el control, sino oportunidades para demostrar quién es realmente. Un mal momento no justifica palabras que hieren ni gestos que lastiman. No te define la emoción que sientes, sino lo que decides hacer con ella. Y cuando recuerdas eso, descubres algo poderoso. No estás condenado a reaccionar según el clima emocional del día. Puedes sentirte mal y aún así actuar bien. Puedes estar cansado y aún así ser justo. Puedes estar frustrado sin convertirte en alguien que lastima. Los días difíciles pasarán, siempre pasan, pero tu carácter, si lo cuidas, permanece. Y cada vez que eliges la calma en medio del caos, fortaleces esa parte de ti que nada ni nadie puede derribar. Hay días en los que miras a alguien y casi sin notarlo, esperas que actúe exactamente como tú lo harías, que piense con tu lógica, que respete tus tiempos, que responda con tu sensibilidad. Y cuando no lo hace, tu mente se enciende. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué siempre falla? ¿Por qué no puede hacerlo bien? Pero detrás de esa exigencia silenciosa se esconde una trampa. Pedir perfección es exigirle a las personas que dejen de ser humanas. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos la irritación constante no venía de lo que hacía el otro, sino de la expectativa imposible que uno colocaba sobre él. Porque nadie, absolutamente nadie, puede ser impecable todo el tiempo. Todos fallan, todos olvidan, todos tienen días malos, todos reaccionan desde sus propios miedos, cansancios e historias que ni imaginas. Y si esperas que la conducta de los demás se ajuste a un estándar irrompible, lo único que estás construyendo es una colección infinita de frustraciones.
Es como esperar que el mar esté siempre en calma. Puedes visitarlo 100 veces, y aún así, un día estará sereno, otro agitado, otro impredecible. Pero no por eso te enojas con el mar. Acepta su naturaleza. Con las personas ocurre lo mismo. Cuando dejas de exigirles perfección, dejas de luchar contra lo inevitable. La comprensión abre un espacio en tu interior, donde antes solo había tensión. La irritación se suaviza, el enojo pierde fuerza, el corazón se vuelve más ligero. No significa tolerar lo intolerable, sino entender que la perfección nunca fue parte del trato, que el bienestar no está en moldear a otros, sino en ajustar la mirada desde la que los observas. Y cuando lo haces, descubres algo liberador. No necesitas que la gente sea perfecta para estar en paz. Solo necesitas aceptar que son humanas, igual que tú. A veces miras a alguien reaccionar con dureza, con brusquedad, con irritación, y tu primera respuesta es levantar tus propias defensas. Piensas que te está atacando, que te está faltando el respeto, que hay una intención detrás de sus palabras o de su silencio. Pero si pudieras asomarte un segundo a su mundo interior, quizás verías algo muy distinto. Verías cansancio, miedo, inseguridad, dolor acumulado. Verías batallas que nunca mencionó, heridas que jamás confesó, cargas que lleva sin hacer ruido. Y de pronto entenderías que su reacción no tenía tanto que ver contigo como con lo que lleva arrastrando. La compasión estoica no es lástima ni fragilidad, es claridad. Es recordar que todos están librando una guerra invisible que tú no conoces, que incluso quienes parecen fuertes por fuera pueden estar sosteniéndose apenas por dentro. Cuando entiendes eso, la ira pierde su lugar, porque ya no miras la reacción del otro como una amenaza personal, sino como un síntoma de algo más profundo. Y esa comprensión suaviza tus bordes, hace tu alma más espaciosa, te permite responder sin caer en la trampa de la reactividad. Piensa en cuántas veces tú mismo has actuado desde el cansancio, desde la presión, desde un mal día. ¿Cuántas veces dijiste algo que no reflejaba tu verdadera esencia? Si tú has tropezado en tu propio laberinto emocional, ¿por qué esperar que otros caminen siempre rectos? La compasión no justifica lo incorrecto, pero sí evita que lo incorrecto se convierta en una cadena de enojo que se transmite de uno a otro sin fin. Cuando miras al otro con ojos más humanos, tu corazón se calma. Se vuelve menos rígido, menos reactivo. Deja de buscar culpables y empieza a buscar comprensión. Y en ese cambio silencioso, descubres algo profundo. La compasión no solo libera al otro, también te libera a ti. Hay momentos en los que una discusión parece infinita, una emoción se siente eterna o un conflicto te atrapa como si fuera a quedarse ahí para siempre. Cuando estás dentro de una tormenta emocional, es fácil creer que nada va a cambiar, que ese enojo que te aprieta el pecho es tu nueva forma de sentir, que esa palabra que te hirió seguirá doliendo igual mañana. Pero los estoicos tenían un recordatorio tan simple como transformador. Todo es temporal. Nada permanece intacto, ni la rabia, ni la tristeza, ni el miedo, ni siquiera las personas o las situaciones que hoy parecen gigantes. Piensa en el último enojo fuerte que tuviste. ¿Lo sientes igual ahora? ¿Con la misma intensidad? Probablemente no. Y no fue porque hicieras un esfuerzo extraordinario. Fue porque el tiempo, silencioso e imparcial, hizo su trabajo. Ese es el poder que olvidamos cuando reaccionamos impulsivamente. Que lo que hoy te irrita, mañana ya no tendrá el mismo peso. Que lo que hoy parece una montaña, mañana será solo una piedra más en el camino. Recordar la transitoriedad cambia la emoción, la suaviza, la vuelve manejable, no porque desaparezca de inmediato, sino porque pierdes el miedo a sentirla. Sabes que no está aquí para quedarse, que no va a adueñarse de tu vida. Y cuando sabes que algo es pasajero, tu reacción se vuelve más tranquila, más humana, más consciente. Ya no necesitas responder con dureza,
porque entiendes que no estás luchando contra un enemigo eterno, sino atravesando una nube que inevitablemente se disolverá. La impermanencia no es amenaza, es un alivio. Es la certeza de que nada tiene el poder de encadenarte a menos que tú le entregues ese poder. Cada conflicto que enfrentas, cada emoción que te sacude, cada gesto que te irrita, todo eso está de paso. Tú, en cambio, permaneces. Y en esa permanencia puedes elegir la calma una y otra vez. La verdadera fe no se demuestra con palabras, sino con la capacidad de mantener el control incluso cuando nadie está mirando. La autodisciplina nace de una confianza profunda en Dios y en el propósito que guía nuestra vida. Cuando una persona está firmemente anclada en su fe, puede dominar sus impulsos, elegir lo correcto por encima de lo fácil y mantenerse fiel a sus principios, incluso en medio de la tentación o la presión externa. La autodisciplina no es una carga, sino una fortaleza interna que revela la madurez espiritual de quien la practica. Quien vive con fe comprende que el dolor no es un castigo, sino un terreno fértil para la evolución interior. La fe permite ver más allá del sufrimiento inmediato y descubrir el aprendizaje que se esconde detrás de cada prueba. Cuando una persona confía en que Dios guía cada etapa de su camino, incluso las experiencias más difíciles se convierten en oportunidades para fortalecer el carácter, purificar el corazón y avanzar hacia una vida más sabia y más plena. En los momentos en los que la mente se confunde, se llena de miedos o se bloquea por la incertidumbre, la fe actúa como una luz interna que disipa el ruido. No elimina los desafíos, pero te ofrece una dirección firme cuando tus pensamientos vacilan. La fe te recuerda que no estás solo, que hay un propósito detrás de cada situación y que incluso cuando no ves el camino completo, puedes avanzar con confianza paso a paso.